Que tiene Mire, el poder, el se refiere presidente usted, Sagasti, que tiene el poder de SUNEDU, dice usted, que lo que está defendiendo el Partido Morado exacto, es el control que ellos tendrían, seguro usted, de el SUNEDU. control en la educación, el control en la educación. Y estamos ya, señora Madariño, conectados con la rectora de la Universidad Nacional de San Marcos, la doctora Gerí Ramón. Rectora, muy buenos días. Y buenos días, señor Lucar, y un saludo a Radio Exitosa. Qué gusto de participar en esta entrevista. Uno de las grandes controversias que hay, doctora, en este momento en el país es el de la modificación de la composición de la directiva de SUNEDU. Y se ha dicho que lo que ha resuelto el Congreso, la ley que modifica la composición, la manera como se elige a los miembros de la directiva de SUNEDU, es un retroceso, que hemos regresado, que se pretende regresar a los tiempos de la Asamblea Nacional de Rectores, y que esto lo que va a significar al final es que no solo se retrocede en términos de forma, sino se retrocede en términos de pérdida de control de la calidad de la educación superior en el Perú. ¿Qué tiene que decir usted sobre esto, doctora Ramón? En primer lugar, quiero decirle que eso no es cierto, no se está volviendo al pasado, o lo que dicen, hay un grupo político que está haciendo una contracampaña, porque hay muchos intereses creados de un grupo de poder político. La educación ha estado encerrada durante muchos años, desde el año 2014 que sale la ley 3220. Y cuando hablamos del artículo 17, ¿por qué pelean ellos el artículo 17? Mire, el artículo 17, SUNEDU está compuesta por dos miembros de universidades públicas, uno de privada, un miembro de CONCITEC, y dice, y otros dos seleccionados serán personalidades que cumplan con los señalados en los otros puntos. ¿Quiénes son esas otras dos personalidades? Nosotros, ¿qué estamos pidiendo? Que esta elección de los representantes que ya lo tienen de las universidades y que no ha sido un retroceso tanto de la pública como la privada, ¿no?, sean electos democráticamente y que sea por voto popular, porque nosotros decimos que SUNEDU no puede estar bajo el poder político de turno. ¿Y qué modifica esta ley? Mire, esta ley dice, van los mismos, los dos representantes de universidades públicas, uno de privada, uno de CONCITEC, que también lo tienen ellos en la misma ley 3220. Además se agrega un representante de SINEACE, uno del Ministerio de Educación y uno de la Junta del Consejo Nacional de Decanos de todos los colegios profesionales. ¿Quiénes van a ser elegidos democráticamente? Los de la universidad pública, la privada y la Junta Nacional de Decanos. Son esos 4 miembros que tienen que ser elegidos con voto universal. Y los otros, tanto CONCITEC, SINEACE y el Ministerio de Educación, lo va a poner el Ejecutivo. O sea, ni siquiera van a ser puestos por nosotros. Entonces, creo que hay una distorsión del concepto que ellos están virtiendo. Pero claro, efectivamente, ¿qué ocurre? Mire, ¿por qué SUNEDU no quieren soltar? Porque ahí está la presa más grande, porque sí se condiciona a las universidades, de ahí salen las consultorías, de ahí sale pues una serie de beneficios para un grupo político. ¿Y por qué hoy día las universidades públicas no pueden avanzar? Simplemente por las limitaciones que nos pone SUNEDU. Miren, yo he sido sancionada, San Marcos ha sido sancionada por SUNEDU, por gestiones del año 2014 y 2017. ¿Le parece a usted correcto que después de tantos años me venga una sanción a la universidad y me pide que degrade a mis profesores sin entender que la ley 3220 tenía una aplicación de 5 años? Ellos no quieren entender lo que ha pasado en el país. No entienden de pandemia, no entienden de crisis, no entienden de necesidad. Nosotros estamos peleando que sí, es necesario la calidad educativa. Esto tiene que darse, no podemos retroceder. No decimos que SUNEDU desaparezca, decimos que SUNEDU tiene que ser una institución autónoma y con una medición democrática, electa por estos 4 miembros que le he indicado. ¿En qué le quita al artículo 17? Nada, la única que le diferencia es que mientras que los otros son puestos a dedo, nosotros estamos diciendo no más a dedo, sino elija.
y que incluso... O sea, pero no sé, doctora Ramón, lo que dicen los críticos de la ley es que lo que va a ocurrir acá es que es decir, que el control de lo que ocurre en las universidades lo va a tener la misma gente que conduce las universidades, con lo cual no va a haber control. Usted dice, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir, porque mire, entonces eso estaría ocurriendo ahora. Porque también en la ley 3220, si usted revisa el artículo 17, dice, el consejo directivo está conformado de la siguiente manera: un superintendente del SUNEDU, ¿no? Quien lo presidirá, un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 5 miembros seleccionados mediante concurso público, dice así. ¿Usted ha visto algún concurso público, alguien que haya salido y que haya ganado? Todos estos 5 miembros de concurso público son puestos a dedo. No estamos cambiando el fondo del asunto, estamos pidiendo que esta elección sea democrática, porque si esto fuera así, entonces ellos no hubieran puesto a los 2 profesores universitarios de las públicas y a la de la privada, y no hubieran puesto a los otros 2 seleccionados que serán personalidades, dicen. ¿Qué personalidades son? ¿Quién le conoce a esas personalidades? ¿Quién ve su evaluación, señor Lucas? Esto es, en realidad, lo que ellos hablan es un golpe a la educación, porque desde 2015, que ha entrado en vigencia esta ley, ha venido golpeando a la educación, no deja que la educación avance en las universidades, no permite incluso, mire, San Marcos no puede salir ahorita siquiera a descentralizar la educación, pero hay universidades privadas que sí pueden salir. ¿Qué le impide a San Marcos salir a los pueblos y llevar la educación de calidad y ponerle incluso de acuerdo a la necesidad de cada región? Nada. Pero a mí me acaba de llegar un oficio, porque yo estoy saliendo, porque nosotros tenemos una sede en Ucayali, y me dice que SUNEDU es la única que autoriza, y por lo tanto no puedo salir. Yo tengo en Pucallpa, pero en Pucallpa hay una sede también de San Marcos que tiene local. Pero ¿a qué se refiere con que no puede salir? No me queda claro. ¿A qué se refiere? O sea, puedo descentralizar a San Marcos para que la educación llegue al pueblo, para que la gente no venga desde su zona a postular a San Marcos. Porque mire, mucha gente viene de zonas muy alejadas, no tienen acá donde vivir, no tienen siquiera todas las comodidades, y mucha gente no tiene el dinero suficiente. Cuando la educación llegue a los pueblos, estudiarán en su zona, revertirán lo que han aprendido en su zona. Y esto es una necesidad para poder desarrollarnos como país. Esto no lo quiere, hay un grupo político que no lo quiere. ¿Pero a qué grupo político se refiere usted, doctora? Bueno, al Morado. Tengo que hablar así, Morado, ¿no? Que lo tiene el poder desde el año 2015, 2016. Y esto ha venido una tras otra. Que tiene el poder, se refiere usted, que tiene el poder de SUNEDU, dice usted, que lo que está defendiendo el Partido Morado. Exacto. Es el control que ellos tendrían, seguro usted, de SUNEDU. El control en la educación, Esto es lo que está ocurriendo. Si no, pregúntense quién integra la comisión, quién preside la comisión de SUNEDU. El señor Sagasti, desde el año 2016. ¿Quién le da la resolución? Flor Pablo, la que sale a criticar. ¿Quién pone los límites para la educación? La ministra Flor Pablo. Todo esto empieza con el ministro Saavedra, ¿no? Entonces ahora dicen, San Marcos está saliendo en contra de la educación. No, nada más falso que puede darse, porque San Marcos, en sus 470 años de historia, siempre ha aportado para el desarrollo del país. Y sí, yo estoy peleando por una educación justa, una educación de calidad, una educación integrativa a nivel nacional, y que salga a los pueblos. No podemos seguir cerrándonos acá cuando mucha gente llega a hacinarse en los alrededores de San Marcos. Miren, hay 4 o 6 niños en un cuarto estudiando para tener la conectividad. Hacen su chanchita, pagan su cuarto, claro, tienen su comedor, se les atiende su almuerzo, pero ellos no tienen el cuarto, no tienen a sus padres cerca. Entonces, esto es lo que tenemos que analizar, la crisis de la educación, la crisis y la falta de oportunidades a la juventud. Nosotros no podemos seguir cortándole sus sueños a estos chicos.
Esa es la realidad, no hay otro trasfondo, pero han salido con tanta fuerza que golpean, dice, el retroceso de la ley universitaria. Mire, ¿qué artículos están modificándose? De acuerdo, el más importante es el número 1, que dice que las universidades públicas, de acuerdo al artículo 18 de la Constitución Política, deben ceñirse a su estatuto que ha sido consagrado mediante este artículo de la Constitución Política, y de este estatuto me salen todos mis instrumentos de gestión. ¿Qué me pide el Ministerio de Educación? Que mi ROF, ¿no?, mi reglamento de organización y funciones, se adecue al Ministerio de Educación. Pero no puede adecuarse porque el Ministerio de Educación tiene educación inicial, primaria, secundaria. Entonces no puede adecuarse porque las necesidades son totalmente diferentes. La universidad se rige bajo otros estamentos, bajo otras reglas, y eso no quiere entender. Tenemos muchos problemas ahí. Entonces, este artículo que pedimos de la autonomía, que es el artículo 1 que cambia, que no hay, solamente pedimos, y dice, tienen autonomía en su régimen normativo de gobierno académico, administrativo, económico, conforme lo establece el artículo 18 de la Constitución Política, y se rige por su estatuto. Eso es lo que cambia, o sea, el artículo 1. En resumen, lo que usted dice, doctora, porque tenemos que ir terminando en un minuto, es que esto no es un retroceso en términos de la búsqueda y la garantía de una educación de calidad, sí, pero sobre todo lo que más preocupa, la necesidad que se ha puesto en evidencia con la pandemia de impulsar una educación pública, masiva, al alcance de la gente. Eso es lo que estamos buscando ahora como San Marcos, porque San Marcos siempre ha sido la referente. Y hay algo muy importante, miren, de esas dos personalidades que ellos ponen, que dicen que también son elegidas, se incluye Cineace, que antes llevaba el control de la calidad. Yo recuerdo, mire, después del año 2001, San Marcos ya tenía estándares de calidad, ¿no? Y la Junta de Decanos, esos son los dos representantes que se están incorporando. ¿En qué les afecta a ellos? Ahora, usted ha visto lo que escribe, doctora, quiero terminar con esto. Susel Paredes ha escrito en su Twitter: como sanmarquina, hija y nieta de sanmarquina, me avergüenzo del papel político, y lo pone entre comillas, que está haciendo la rectora de mi alma mater, la Universidad de San Marcos, contra la reforma universitaria. Por eso le explico, ¿qué contrarreforma se está haciendo? No hay ninguna contrarreforma, lo único que estamos haciendo es esclarecer los puntos del voto universal, el voto democrático que tiene que darse, y para todo, así como elegimos a un presidente, también qué nos cuesta elegir a los miembros que van a evaluar a las universidades, y que ellos mismos lo tienen en el artículo 17, lo tienen los dos, la pública, la privada y la Está claro su punto de vista, doctora. Le agradezco muchísimo por habernos atendido, y este debate va a continuar, y este espacio está abierto, obviamente, para ese debate que yo creo que nos compete a todos. Y vamos adelante.